¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si tu única fuente de ingresos fueran 900 euros al mes? No, no estamos hablando de un reto ni de un experimento social. Hablamos de la realidad diaria de cientos de miles de personas mayores en España. Personas que trabajaron toda una vida, que levantaron familias, que pagaron impuestos y que soñaron con un descanso merecido. Pero que hoy, al abrir su cuenta bancaria a final de mes, solo ven 3 cifras. Un número que muchas veces no alcanza para cubrir lo esencial. Este no es un video para quejarse. Es un video para mirar de frente una verdad incómoda. En España, jubilarse con dignidad se ha vuelto para muchos un lujo. La historia de Antonio. El mecánico de toda la vida. Antonio tiene 72 años y vive en un pequeño piso en las afueras de Valencia. El piso lo compró a principios de los años 80, cuando todavía podía soñar con tener su propio hogar. Durante más de 40 años fue mecánico, de esos trabajadores que se ensuciaban las manos cada día, pero que lo hacían con orgullo. Su pensión actual, 893 euros al mes. Con eso paga la luz, el agua, la comunidad y los medicamentos. Después, lo que queda, lo estira con cuidado para comida y transporte. Su frase lo resume todo. El lujo, hijo, es que llegue el recibo de la luz y no me tiemble el pulso. Antonio no se queja. Tiene carácter, tiene dignidad, pero su mirada se apaga un poco cada vez que habla de lo caro que está todo. Antes podía comprar carne 2 veces por semana. Ahora la reserva para el domingo. Y cuando le preguntamos si siente que su esfuerzo valió la pena, hace una pausa larga, como quien busca las palabras exactas. Sí, valió la pena. Pero uno esperaba un final un poco más tranquilo, ¿sabes? El costo de la vida. Un enemigo invisible. En los últimos años, el precio de la electricidad, los alimentos y el alquiler ha subido de forma constante. Pero las pensiones no han crecido al mismo ritmo. Según los últimos datos del INE, más del 20% de los mayores de 65 años en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso significa que 1 de cada 5 jubilados tiene que elegir entre llenar la nevera o pagar el recibo de la luz. Y aunque suene duro, muchos lo hacen con una sonrisa porque esa generación aprendió a resistir, a conformarse, a no molestar. Pero, ¿debería ser así? María y Julio. 2 vidas, un mismo cálculo. María y Julio son una pareja de Málaga. Entre los dos suman 1.820 euros de pensión. Después de pagar hipoteca, comida, medicinas y comunidad, les quedan 120 euros para vivir. Julio cuenta con una sonrisa resignada. Hacemos la compra al final del día, cuando los precios bajan. Solo salimos a comer fuera una vez al mes. Aprovechamos los descuentos para mayores de 65. No hay margen para caprichos. María añade algo que duele escuchar. Hace años que no voy al dentista, no está cubierto y no puedo pagarlo. Su historia se repite por todo el país. No es pobreza extrema, pero es pobreza silenciosa. Esa que no se ve, pero se siente cada vez que hay que elegir entre 2 necesidades básicas. Una nueva realidad. Los jubilados digitales. Lo que muchos no imaginaban es que los jubilados de hoy también enfrentan otra brecha. La tecnológica, cajeros automáticos, trámites online, citas médicas digitales. Para una generación que no creció con Internet, cada trámite es una barrera. Carmen, de 76 años, nos cuenta. Antes iba al banco y hablaba con una persona. Ahora todos son máquinas. El otro día me equivoqué al sacar dinero y me dio miedo volver. Esa sensación de abandono digital se suma al aislamiento social. Muchos mayores pasan horas solos frente a la televisión. No por falta de ganas, sino por falta de recursos, salud o compañía. El sistema que no alcanza el sistema de pensiones en España funciona por reparto. Los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados. Pero con una población envejecida y menos jóvenes cotizando, el equilibrio se rompe.
Ana Torres, experta en derecho laboral, lo explica claramente. El problema no es solo cuánto se cotiza, sino cuántas personas cotizan. Cada vez hay menos trabajadores por cada pensionista. Si no se corrige, el sistema colapsará. Además, la brecha de género agrava la situación. Las mujeres pensionistas cobran, de media, un 30% menos que los hombres, porque muchas dejaron de trabajar para cuidar hijos o familiares, o porque trabajaron sin contrato en empleos domésticos. Ellas son las que más sufren hoy. Maruja, la abuela del barrio. Maruja tiene 81 años y vive sola en un piso pequeño en Alcorcón. Cobra 742 euros de pensión. Cada mañana baja al mercado a por lo justo: pan, leche y fruta. Sus vecinos la quieren. Siempre tiene una palabra amable para todos. Pero cuando cae la tarde, el silencio pesa. Nos dice: lo más caro no es la comida ni la luz. Lo más caro es estar sola. A veces su nieta viene a verla los domingos. Le trae bollos y le enseña a usar el móvil. Pero Maruja, como miles de mayores, pasa la mayor parte del tiempo en soledad, y la soledad también duele. El contraste con Europa. Mientras en países como Alemania o Francia, los jubilados reciben pensiones más altas y ayudas sociales amplias. En España muchos viven al límite. En Alemania, por ejemplo, el Estado cubre parte del alquiler para los mayores con bajos ingresos. En Francia, hay subsidios específicos para calefacción y transporte. En España, las ayudas existen, pero son más limitadas y varían según la comunidad autónoma. Aquí todo depende de dónde vivas, dice Ana Torres. Un jubilado en el País Vasco puede tener ayudas que uno en Andalucía ni siquiera conoce. La voz de los que no se rinden. A pesar de todo, hay esperanza. En los últimos años, asociaciones de jubilados han salido a las calles a protestar. Reclaman pensiones dignas, viviendas accesibles y respeto. Antonio, el mecánico de Valencia, participa en una de esas marchas. Lleva un cartel que dice: no queremos caridad, queremos justicia. Cada paso que da es una mezcla de orgullo y cansancio, pero también de esperanza en que sus nietos no vivan lo mismo. El dilema social. ¿Quién cuida de los que cuidaron de nosotros? En España, la familia ha sido siempre el sostén principal. Muchos hijos ayudan económicamente a sus padres jubilados, pero eso crea un ciclo de dependencia. Los jóvenes, con trabajos precarios y sueldos bajos, apenas pueden ahorrar para su propia jubilación. Así, se perpetúa el problema. Los que hoy ayudan, mañana también necesitarán ayuda. La reflexión final de esta primera parte. Este no es un documental sobre números, es sobre personas, sobre historias de esfuerzo, de renuncia, de amor y de dignidad. Vivir con 900 euros al mes en la España de hoy no debería ser un castigo. Debería ser al menos suficiente para vivir sin miedo, sin angustia, sin tener que elegir entre salud y comida. ¿Y tú? ¿Crees que una pensión de 900 euros es justa después de toda una vida de trabajo? ¿Podrías vivir así tú? Déjamelo en los comentarios, porque las voces de quienes ya no pueden gritar necesitan que los demás hablemos por ellos. En la siguiente parte, conoceremos cómo viven los pensionistas en diferentes regiones de España, cómo enfrentan la inflación y qué alternativas reales existen para mejorar sus condiciones, porque la jubilación no debería ser el final del camino, sino el comienzo de una vida tranquila. España despierta. Las calles se llenan de vida, el tráfico ruge, los jóvenes van al trabajo, los niños al colegio. Pero mientras el país se mueve a toda velocidad, en los portales y plazas hay otra España que camina más despacio. La España de los jubilados, la de quienes ya no corren porque corrieron toda su vida. En los bancos del parque, en los mercados, en las colas del centro de salud, ahí están los que levantaron este país cuando aún se vivía con menos. Y hoy, con una pensión que muchas veces no llega a 900 euros,
Intentan mantenerse a flote en una España que se ha vuelto demasiado cara para ellos, José y Pilar. El alquiler que devora la pensión. José y Pilar viven en Madrid, en un barrio de toda la vida, en un piso pequeño de 45 metros. No tienen casa propia. Durante años, alquilaron y soñaron con comprar, pero nunca pudieron. Hoy, su pensión conjunta suma 1.600 euros. El alquiler les cuesta 850. José nos recibe con un café recién hecho. Nos enseña el contrato con resignación. Cada año sube, nosotros no. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos del barrio de toda la vida? Pilar asiente, con los ojos húmedos. Aquí criamos a nuestros hijos, pero ahora nos dicen que el piso se vende. No sabemos a dónde iremos. El mercado de la vivienda se ha convertido en una amenaza para miles de jubilados. En ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Palma, los alquileres han subido hasta un 40% en la última década. Y mientras tanto, las pensiones apenas se ajustan al coste real de la vida. Cada mes, José y Pilar hacen malabares con el dinero. Apagan las luces temprano, compran en tiendas de descuento y, a veces, cenan pan con aceite. Nos reímos para no llorar, dice José. Y esa frase, simple pero honesta, es la realidad de muchos mayores hoy. El dilema de la vivienda en España. Alrededor del 17% de los jubilados vive de alquiler, y ese porcentaje aumenta cada año. Porque muchos que antes tenían casa, la vendieron para ayudar a sus hijos durante la crisis, o no pudieron pagar la hipoteca en su momento. Hoy, algunos viven en habitaciones alquiladas, otros en pisos compartidos con amigos o familiares, y los más afortunados en viviendas públicas o protegidas, aunque las listas de espera son largas y las ayudas insuficientes. Maribel, de 68 años, vive en una residencia pública de Sevilla. Tuve suerte, pero hay gente esperando desde hace años. Yo entré porque vivía sola y el médico dijo que no podía seguir así. Su historia refleja otra cara del problema. La falta de estructuras accesibles y dignas para mayores, Rosa. La jubilada que aún trabaja. No todos los jubilados pueden dejar de trabajar. Rosa tiene 66 años y cuida a una anciana en Bilbao. Sí, una jubilada cuidando a otra. Me jubilé con 750 euros. Al principio pensé que me bastaría, pero con la subida de todo, no. Así que cuido a una señora por las mañanas. Le hago la compra, la acompaño al médico, y así voy tirando. Rosa representa a miles de personas mayores que, pese a estar jubiladas, siguen buscando ingresos extra. Algunas limpian casas, otras venden productos artesanales, y muchas cuidan a otros mayores. No lo hacen por ambición, sino por necesidad. No me da vergüenza, dice Rosa. Vergüenza es haber trabajado toda tu vida y no poder pagar una factura. Los números que cuentan historias. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la pensión media de jubilación en España ronda los 1.250 euros, pero más del 40% de los pensionistas cobra menos de 1.000, y 1 de cada 10 no llega siquiera a 700. Esa es la parte que no siempre se cuenta, porque detrás del promedio se esconden realidades desiguales. Autónomos que cotizaron por lo mínimo, trabajadores agrícolas, empleadas del hogar. Cada cifra es una vida que sobrevive con lo justo. El tiempo que no perdona, en Lugo, Galicia, nos encontramos con Manuel, de 79 años. Su vida transcurre entre el campo y el pueblo. Cobra 920 euros al mes y cuida un pequeño huerto detrás de su casa. El campo nunca te deja sin comer, pero no te da dinero, dice sonriendo. Gracias a las patatas y las gallinas me apaño. Pero si tengo que ir al dentista, eso ya es otra historia. La España rural tiene otra batalla: el abandono. Muchos pueblos están llenos de mayores, sin transporte público, sin farmacias, sin médicos suficientes. Y aunque el silencio de la aldea tiene belleza, también tiene soledad. Manuel nos dice mientras riega sus tomates: aquí el tiempo pasa despacio.
pero la vida se acaba igual de rápido. Soledad. La otra pandemia. Según la Fundación 11, más de 2 millones de mayores en España viven solos. La mayoría son mujeres viudas o solteras, y aunque muchas se acostumbran a su rutina, la soledad prolongada tiene efectos graves: depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. En un pequeño piso de Alicante, Carmen, de 80 años, nos confiesa: a veces no hablo con nadie en todo el día. Pongo la radio solo para escuchar una voz. Historias como la suya son invisibles, porque la soledad no se ve, pero se siente. Y aunque el gobierno ha lanzado programas de acompañamiento, la realidad es que no llegan a todos. Las pequeñas ayudas que marcan la diferencia. Algunos ayuntamientos han implementado tarjetas de transporte gratuito, descuentos en electricidad o comedores para mayores. Pero muchas veces, los trámites son tan complicados que los propios jubilados no logran acceder a ellos. Tienes que pedir cita online, imprimir papeles, ir al ayuntamiento 3 veces y al final te rindes, cuenta Antonio, de Valencia. Ahí entra un problema profundo: la burocracia que no entiende el envejecimiento. El sistema parece diseñado para jóvenes digitales, no para quienes aún prefieren hablar con una persona al otro lado del mostrador Canarias. El paraíso caro. Muchos piensan que vivir en Canarias es más barato: el clima, el ritmo tranquilo, la vida junto al mar. Pero la realidad es otra. En Tenerife nos encontramos con Paquita, de 74 años. Vive en un piso modesto en Santa Cruz. Su pensión, 890 euros. Aquí todo parece barato para el turista, pero para nosotros no lo es. La fruta, la electricidad, los alquileres, todo sube. Paquita no se queja, pero admite que a veces siente rabia. He trabajado desde los 16. No quiero lujos, solo no tener que mirar cada euro. Ella pertenece a una generación que no pide compasión, pide respeto, porque detrás de cada billete que cuenta, hay una vida entera de esfuerzo, el espejo del futuro. Muchos jóvenes hoy piensan que la jubilación está lejos, que eso no va con ellos. Pero si el sistema sigue igual, los que hoy tienen 30 o 40 años podrían jubilarse con pensiones aún más bajas. Nosotros somos el espejo de su futuro, dice Antonio, el mecánico. Y si no lo cambian ahora, cuando les toque será peor. Esa frase, tan simple, debería ser una advertencia, porque el problema de las pensiones no es solo de los mayores, es de todos. Los héroes anónimos. A pesar de todo, hay historias que iluminan, como la de Luis, un jubilado de Zaragoza que organiza un comedor comunitario para mayores con bajos ingresos. Cada día, unas 30 personas se reúnen, comparten comida y conversación. No es caridad, dice Luis. Es compañía, es recordar que todavía importamos. Y eso, más que cualquier ayuda económica, es lo que muchos necesitan. Sentirse vistos, escuchados, valorados. Reflexión: lo que realmente cuesta envejecer. Vivir con 900 euros al mes no es solo un desafío financiero. Es emocional, es psicológico. Es sentir que, después de décadas de trabajo, el país te da la espalda. Pero también es una lección. De fortaleza, de humildad, de resistencia. Los jubilados españoles son el ejemplo de una generación que no se rinde, que sonríe a pesar de todo, que se levanta cada mañana, prepara su café y sigue adelante, con la esperanza de que el próximo mes sea un poco más fácil. Y así termina este recorrido por una realidad que, aunque muchos prefieren no mirar, está más cerca de todos de lo que creemos. Cada historia que hemos contado hoy, la de Antonio, la de Rosa, la de José y Pilar, no es solo la vida de unos pocos. Es el reflejo de lo que podría ser la nuestra o la de nuestros padres. Vivir con 900 euros al mes no debería ser un acto de supervivencia. Debería ser una etapa tranquila, merecida, después de toda una vida de esfuerzo. Porque la jubilación no debería ser una lucha, sino un descanso digno. Si algo queremos que te lleves de este video es esto:
Los pensionistas no son números en una estadística. Son personas con nombre, con pasado, con historias que construyeron el país que hoy disfrutamos. Y aunque las cifras duelan, todavía hay esperanza. Hay gente que ayuda, hay vecinos que acompañan, hay iniciativas que demuestran que la solidaridad no ha muerto. Pero hace falta más. Hace falta compromiso, empatía y acción. Tú también puedes ser parte del cambio. Hablando del tema, compartiendo este video, exigiendo políticas más justas, apoyando a los mayores de tu entorno porque todos, tarde o temprano, llegaremos ahí. Y cuando llegue ese momento, ojalá podamos mirar atrás y decir, no fue fácil, pero valió la pena. Tono más cálido, cercano. Gracias por acompañarnos en este viaje por la realidad de los jubilados en España. Si este video te ha hecho reflexionar, deja tu like, compártelo con alguien que deba verlo. Y suscríbete a Mundo de Pensiones para seguir descubriendo la verdad detrás de las cifras. En los próximos capítulos hablaremos sobre cómo prepararte para tu jubilación, los cambios en el sistema de pensiones y las ayudas que pueden marcar la diferencia porque envejecer con dignidad no es un privilegio, es un derecho. Hasta pronto y cuida de los tuyos. Nos vemos en el próximo video.